profesor viene trabajando desde hace aproximadamente 40 años en el proyecto de métodos de graficación y yo quería, profesor, que iniciáramos, como hicimos ayer, un poco tratando, y ahora como más actualizado, recordar algunas de las cosas por las cuales usted ha hecho que, o sea, las razones por las cuales usted activó ese método, empezó a trabajar en ese método, más desde las inquietudes que tuvo y cómo eso se ve traducido para lo que hoy están sentados acá y lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Y por otro lado, profesor, también recordar o tratar de revisar un poco lo que me ha pasado mucho con estos estudiantes, es la necesidad de tener una nota, ¿no? O sea, durante todos los días, al principio estaban muy full los salones, éramos 500 estudiantes y estaba muy full y parte de lo que sucedía en esos primeros días de clase era la necesidad de los estudiantes por saber una nota. Es decir, cómo de alguna manera eso usted lo ha vivido y cómo eso puede mejorar o puede hacer este planteamiento de Fragata puede tener una condición distinta para eso. Entonces la primera pregunta sería esa, ¿cómo fue el proceso en el cual usted inició el proyecto y por qué razones usted está hoy sentado acá y por qué razones se construyó el método de graficación? Bueno, buenos días a todos. Perdonen la tardanza, pero la electrónica nos tiene medio... Pero voy a responder corto lo que él acaba de decir. Solo la primera parte y la segunda parte la tengo en una presentación que preparé aquí para explicar eso de la nota y tal, y cómo quedan ustedes con la nota. Eso es en la presentación. Ahora, las razones por las cuales esto comienza, básicamente es escuchar a los estudiantes. Yo di clases, me acuerdo, ya de antes tenía inquietudes, pero después fui a Inglaterra, cuando volví, me puse a trabajar en primer y segundo semestre y era impresionante, había gente muy buena y la cosa no funcionaba, pues. Y entonces me fui más o menos acercando al problema y comencé a hacer un material a mano y a ver cómo funcionaba, a distribuirlo y tal. Y trabajaba en química y en biología. Esa era una ventaja porque, sobre todo en biología, porque eso era un área donde, desde el punto de vista de los profesores, a nadie le interesaba. La mayoría de los profesores de biología no les interesaba la matemática y a los profesores de matemáticas no les interesaba darle a los biólogos porque decían que ellos no les interesaba la matemática. Entonces era una zona donde se podía hacer prácticamente no había control. Total que trabajé varios años ahí, se fue haciendo un material y algunos profesores de matemáticas que siempre habían estado preocupados por la enseñanza se incorporaron, apoyaron y bueno, ahí nos fuimos quedando y cada vez fortificando lo que se estaba haciendo. En esa época lo más cerca que teníamos era la máquina de escribir, que se tipeaba, pues. No había computadora para imprimir, no había nada de eso. Y de hecho los primeros dibujos del texto, yo los hice con un vidrio. Me compré un vidrio normal, en cualquiera vidrierías. Le puse unos libros de lado y lado y debajo le puse una lámpara. Le pegué lo que llaman un papel milimetrado y encima le puse la hoja en blanco. Y así veía con la luz se veía bien las líneas del papel y así me orientaba para ir haciendo dibujos. Y eso creo que lo que vamos en algo que llaman offset y se reproducía en la facultad.
Y así trabajé desde el 82 hasta el 87. Evidentemente, como yo tengo una letra muy mala, hubo dos personas que me ayudaron a hacer una versión con una caligrafía decente. Eh, pero digo, así era como se trabajaba, pues. Y después la primera versión impresa, la hice con una Atari, de esas que salían súper nuevas. Eran inclusive mejor que las Mac. Y tenían un paquete especial para graficar, y con ese paquete pude ir haciendo todas las páginas y sacar una primera versión de método de graficación que salió auspiciada por una colección que creó Acta Científica venezolana, que era una fundación que apoyaba la ciencia en Venezuela y tenía lazos muy estrechos con la Facultad de Ciencias. Entonces ellos propusieron a la facultad abrir una colección con notas de los profesores que trabajan en la facultad que tenían notas. Yo tenía nota, vi eso, metí mi material y me lo publicaron. Eso fue en el 87. Bueno, yo me estoy extendiendo demasiado en vericueto, pero... No, pero ahí, profesor, ahí, porque cuando yo inicié el curso, yo les planteaba a los jóvenes que la carrera, lo que es la carrera universitaria, la que ellos decidieron, que son, aquí están todas las áreas, aquí está biología, química, geoquímica, física, matemáticas y computación. Sí. Yo le he mostrado un poco la inquietud por la cual se inició este proyecto acá y se inició en la manera digital, porque una de las preocupaciones que teníamos era el gran número de estudiantes que constantemente repetían. Y de lo que ustedes comentaban ayer, mencionaba que parte de su interés en esto fue que al llegar a ese viaje, parte de lo que sucedía fue eso, encontrarse con un salón de clases o con una situación estudiantil que era bien compleja, ¿no? Desesperada, sí. Entonces, un poco eso, ¿cómo fue esa conexión entre lo que venía viviendo y las razones por las cuales usted empieza a producir eso? Porque básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, la situación a mí me parecía inaceptable. O sea, la típica, vamos a decir, la típica canción es, no, esos estudiantes son unos flojos, no los formaron, o sea, no saben nada. O sea, es un canto de desesperanza y negativo. Y bueno, yo no me lo creo, pues. O sea, yo creo que los estudiantes, cada quien es un joven, trata de vivir la vida y depende de lo que reciban. Si no le dan casi nada, bueno, no van a hacer gran cosa, pues. Entonces, bueno, esa convicción me llevó a que había que hacer algo en ese nivel. En general, bueno, no voy a... O sea, básicamente había que defender la entrada de los estudiantes a la facultad. Ese es el punto. O sea, hacer un punto de recepción. De hecho, mi interés principal no era ni siquiera el programa, sino era dar la oportunidad al estudiante que estuviera un semestre en la facultad de que comprendiera ciertas cosas básicas. O sea, que tuviera esa experiencia de comprender algo profundamente. Y por eso es el leitmotiv del libro que dice por el derecho a comprender. O sea, eso a mí me parece que sería, porque uno pensaba, bueno, aquí se queda el estudiante un semestre, después se va para ingeniería, se va para medicina, pero por lo menos se lleva una buena experiencia para el resto de su vida. O sea, algo que logró hacer acá. Y bueno, eso fue lo que bueno, me puse a hacer. Pues. Sí, usted hablaba
no ahorita, no ayer, pero sí en algún momento mencionó el tema de la autoestima, ¿no? Del cómo la autoestima, ayer también mencionaba mucho el tema de lo que significa todo el tema de copiarse un estudiante, el tema de la autoestima de un estudiante cuando sale bien o cuando mejora sus cosas, a diferencia de estas cosas que son, yo voy a poner una vara muy alta para... Ah, bueno, sí. Toda esa... evidentemente la autoestima es súper importante. Acá se vivía y se vive en buena parte del país una situación de colonización, vamos a decir. O sea, la gente se traía libros de afuera, o sea, que podían ser americanos, rusos, franceses, y se los daba a los estudiantes. Y prácticamente, bueno, tenían que medio defenderse con esos libros. Los libros en sí, yo no cuestiono los libros, o sea, hay unos libros muy buenos, o sea, hasta muy pedagógicos, pero están cuadrados en una estructura escolar diferente a la de acá. O sea, yo hice, por ejemplo, el bachillerato en Francia. Bueno, lo hice acá y después lo hice en Francia también. Pero yo cuando llegué acá prácticamente derivaba y lo había hecho en bachillerato. O sea, acá la gente casi no sabía ni sumar entero, ¿de acuerdo? Aunque estaba en el programa. Pero evidentemente derivar, sacar límites no estaba en el programa de acá. Y la razón es porque allá el bachillerato duraba 6 años y aquí duraba 5 años. O sea, había un año más allá. Y entonces acá querían lanzarle al estudiante prácticamente el primer año de la universidad de allá, porque aquí estamos en una universidad, sin tomar en cuenta el desnivel que hay entre la cuestión escolar, pongamos francesa, y la de acá. Después también con Estados Unidos, ahí el sistema es diferente, pero ellos tienen clasificado, tienen más de 1000 universidades. Entonces ahí hay para todos los gustos y ahí, a lo mejor ustedes lo han visto en las películas, esa gente que consiguió entrar en Harvard, que consiguió entrar en Berkeley y la alegría y la cosa, y increíble, me admitieron. Bueno, hay unas universidades que son súper buenas, con súper profesores y donde va gente muy seleccionada. Entonces tampoco se le puede exigir a una universidad como esta o como cualquiera de Venezuela unos niveles estratosféricos, pues. O sea, no tiene sentido. Y en ese sentido digo que era una cuestión medio colonial, o sea, vamos a ver a quién tenemos enfrente, o sea, cuáles son los jóvenes que tenemos, y vamos a tratar de hacer las cosas de acuerdo a la capacidad que tienen ellos. Esa decisión evidentemente tuvo su precio, tuvo sus dificultades, hubo acusaciones de que uno estaba tratando de tumbarle el nivel a la escuela, porque el nivel era lo que dijimos, agarrar un libro bien alto y darle el libro. Si uno se va a lo concreto, yo puedo estar hablando aquí muy alto y puedo hasta hablar en chino, ¿de acuerdo? Y enfrente nadie me entiende. No, es que ese tipo da un nivelazo y además de eso ni siquiera habla en español, habla en chino y, o sea, el verdadero nivel es lo que aprenden los estudiantes. Y si de 100 estudiantes hay 3 que aprenden, eso me está diciendo que el nivel es bajísimo. ¿Por qué? Bueno, hay 3 que están por allá flotando y los demás, ¿dónde están? Entonces, esa cuestión, de alguna manera, había que enfrentarla y la mejor manera era enfrentarla de manera académica. O sea, hacer un material adaptado a nuestros estudiantes. Y algunos profesores de la escuela entendieron eso y apoyaron lo que se estaba haciendo. Mientras que había otros profesores que decían, no, aquí lo que se está es estropeando el nivel y las posibilidades del parlén. Lo que él dice
En una época nosotros llegamos a tener 70% de aprobados en primer semestre. Y estoy hablando en aquella época eran 700 estudiantes que entraban, o sea, y teníamos 70%. Las cosas han ido empeorando y ahora estamos, de acuerdo a datos que él ha obtenido de la universidad de acá, se está alrededor del 10% de aprobados. Y usando el material, el método que en una época sirvió para que aprobaran 70%. Entonces, parte del problema que estamos acá es cómo volvemos a poner las cosas sobre lo que consideramos que tiene que ser, o sea, sobre los rieles para los cuales fue hecho un método de graficación. Evidentemente hay muchos problemas en contra, o sea, hay escasez de personal, hay fuga de cerebros, hay una serie de problemas. Sin embargo, él y yo y otro grupo de gente consideramos que sí se puede recuperar lo que se ha tenido, lo que se hizo durante esos años en provecho de ustedes. Evidentemente es importante la conciencia que ustedes tengan de la situación y lo que quieran que le pongan el pecho. Y ahí lo más directo es ver los ejercicios, tratar de hacerlo. Si uno no entiende, preguntarle al de al lado, el de al lado que explique si lo sabe. O sea, ir creando esa relación, porque una cosa muy importante es la formación del grupo. Aquí la mayoría de ustedes que llegan así, que no conocen a muy poca gente. O sea, entonces, poco a poco se va formando la cuestión. Nosotros, o sea, el cuerpo de profesores, tiene que favorecer la formación de los lazos entre ustedes, o sea, de la relación, y no solo lazos para tomar cerveza los fines de semana, que tampoco está mal, pero lazos en cuestiones de interés común, como es la cuestión académica. Entonces, eso es lo que estamos tratando de recuperar. Y yo estaba más o menos, no digo que retirado, pero estaba trabajando en los últimos años en primer grado de primaria, pero no acá. Hasta que me avisó el profesor Guy de una iniciativa que es la que estamos llamando ahora Fragata, que era llevar el libro de cómo está, así en papel, a una versión digital. Bueno, yo cuando vi eso me pareció que era un enorme paso que se estaba dando y que además corresponde a un paso que tiene que dar el país en el mundo en que nos estamos moviendo. O sea, cualquier país en este momento, bueno, sí, yo diría que no puede salvarse de Internet y de lo que eso va a arrastrar, pues, de digitalización y de tal. Entonces, esa iniciativa de Fragata es poner al país cara al futuro, usando cosas del pasado que han sido buenas, que han sido probadas, y como por ejemplo método de graficación. Entonces, esa conjunción de ponerse cara al futuro usando lo del pasado, evidentemente yo estoy a favor de eso y la defiendo, y por eso estoy acá explicando un poco. Pero o sea, hay que situarse de que nosotros no nos podemos quedar aislados así en las nubes, no. O sea, por todos los lados hay presiones. O sea, país que no se mueve, país que se va hundiendo. Entonces, esta iniciativa me parece, bueno, súper positiva y, bueno, no podemos cantar victoria porque estamos empezando. Hasta ahora tenemos más o menos 4 capítulos hechos. Y ustedes es lo que van a ver, bueno, después de todo, el Fragata quedará abierto para ustedes también, pero lo que es dentro del semestre van a ser 4 capítulos que les van a servir
a nivel de evaluación. Bueno, Hay una pregunta, ahorita que usted estaba hablando, hay una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones con los estudiantes, que es el tema de, me han preguntado directamente, me dice, profesor, durante la pandemia tuvimos que hacer clases de manera virtual. sí. Entonces ellos me preguntaban si esto que estamos haciendo es una clase virtual, o sea, si la puesta en escena de Fragata con un mecanismo digital tiene en sí la forma de una clase virtual. Y eso lo pego un poco, profesor, con algo que comentaba ayer sobre cómo eran las clases cuando usted empezó a hacer el método. Yo en algún momento fui estudiante y recuerdo cómo eran las clases y un poco cómo eso facilita lo que está dentro de la clase y cómo eso se conecta con lo que significa hacer ejercicios, ¿no? Es decir, toda esa dinámica de lo que significa el método, un poco porque yo creo, es mi opinión, y creo decirla como pregunta también, pareciera que cuando yo hago esos ejercicios en el teléfono, la inquietud es, oye, yo no estoy viendo un profesor parado dando una clase y dándome cosas que no entiendo, sino lo que estoy haciendo acá pareciera un juego, no hago mayor cosa, y en algún momento la crítica, que fue la crítica que se dio en aquel momento, era, bueno, pero si esto es tan facilito, o sea, eso es una clase realmente de matemática, lo que estamos haciendo son clases de matemática. Sí, bueno, el aspecto que el profesor toca tiene que ver un poco con los preconceptos, los a priori que cada quien tiene por lo que ha vivido. Efectivamente, hubo desconfianza hasta en los estudiantes de los cursos que dábamos, pues. O sea, porque decían, bueno, pero si no es difícil, es que no es matemática, es otra cosa, pues, pero, o sea, allá, o lo que me están dando es algo que no me va a servir, porque lo que sirve es lo difícil. Entonces había ese concepto, vamos a decir, bastante primitivo, que estaba en el ambiente. Y bueno, y que son parte, ahora, también, el segundo aspecto que dijo, de cómo se daban las clases. A mí, cuando empecé, bueno, daba mis clases magistrales, típico, tiza, todavía no habían llegado los marcadores, eran tiza y borrador. Mi clase magistral, y bien, hasta que llegó el primer parcial. Entonces el primer parcial, prácticamente, después de eso, ya no había casi estudiantes que venían a clase. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fui a ver en las clases de preparadores y resulta que ahí sí había estudiantes. Y yo capté, bueno, los estudiantes son inteligentes, vieron que la clase que yo doy no sirve para nada, porque es la teoría, y no es porque sea buena clase la mía, no, es que no sirve porque no entienden, o sea, lo que yo digo en la pizarra no lo entienden, por lo tanto no les sirve. Entonces, en vez de perder 2 horas o 4 horas por semana viendo a alguien que hace cosas en un pizarrón, se fueron al grano, que era con los preparadores, que eran los que hacían los ejercicios, que eran los que salían en el parcial. Entonces, a raíz de eso, yo cambié mi manera de actuar y me puse a no dar casi clase magistral. O sea, sencillamente, material, vamos a empezar a trabajar y yo me muevo entre los pupitres a ver si hay pregunta aquí, pregunta allá y así. Entonces eso generó, como dice él, una dinámica muy diferente y positiva, de hecho, y productiva para los estudiantes. Ahora, el tercer punto que él acaba de tocar es hasta qué punto Fragata, yo diría que deshumaniza la actividad y la vuelve, o sea, la inscribe
en una lógica de la informática y bueno, del aislamiento, del online y tal. Ese es un riesgo, pero o sea, no se puede reducir Fragata al hecho de que haya un instrumento electrónico que ustedes puedan acceder a través de un teléfono. Fragata es un concepto mucho más amplio, donde evidentemente, por ejemplo, en este caso estamos en las facultades, el aspecto humano, la presencia humana de un profesor, un preparador, que esté cercano es súper importante. Las relaciones que hagan entre ustedes es súper importante. O sea, no es que cada quien va a estar en su rincón con su telefonito, sino más bien el teléfono da la ocasión de que hay una tranca aquí, hablo con el de al lado o con el de más allá, o me meto en el foro. O sea, ese es uno de los objetivos, yo diría, básicos de Fragata, que en medio de eso está el libro y está la matemática, está, y que se va a usar la cosa electrónica también, pero no se trata de que el objetivo sea volvernos electrónicos en esta cuestión, ni mucho, sería lamentable que ese sea el objetivo. El objetivo es desarrollar nuestro potencial como seres humanos con todos los recursos que tiene esta sociedad. O sea, profesores, preparadores, estudiantes, o sea, libros, electrónica. El día que haya un super internet, mejor todavía para nosotros. O sea, hay un aspecto concreto donde es importante Fragata, que es lo que cuando yo me paseaba por los salones para ver aquí un error, el problema era que yo no me daba abasto. O sea, eran 70 estudiantes en el salón y tratando de hacer cosas. Bueno, me preguntaba uno, yo contestaba, el otro contestaba, pero yo no podía contestarle a todos porque no llegaba. O sea, entonces había gente que no podía saber si su cosa estaba buena o no estaba buena. Fragata tiene esa ventaja. A cada estudiante le da su respuesta. Bueno, malo. O sea, es una especie de acompañante, tutor permanente. ¿Okay? Otra esperanza que yo tengo con Fragata, o con un sistema parecido a Fragata, es que se pierda menos tiempo del que se perdía antes. O sea, hay cantidad de... O sea, si uno ve un país, no un salón, sino el país, de repente hay 1000 salones en Venezuela donde dan cálculo. Y uno ve, y los profesores dan más o menos lo mismo en la pizarra. O sea, son unos repetidores, pues. Algunos puede ser que tenga alguna originalidad, alguna cosa, pero básicamente repite. Bueno, si es así, si es repetición, mejor sería hacer una película de un súper buen profesor para que uno vea su película y chao, pues ya ahí lo tiene. Pues no, la cosa se ha ido ampliando y teníamos repetidores, bueno, entonces eso es una pérdida para una sociedad. Ahora, si eso de la repetición se resuelve, por ejemplo, con Fragata o con un libro o con una película, empieza a liberarse tiempo. Y ese tiempo es valioso para justamente interactuar. O sea, que un profesor hable con sus alumnos, que se planteen preguntas que pueden hasta estar fuera del programa, pero que sean interesantes, pongamos desde el punto de vista matemático, y que se planteen debates. O sea, ese tiempo es precioso y es para formar a la gente es súper importante. O sea, no es volverlos unas maquinitas haciendo ejercicios, sino tener tiempo para esos debates. Y yo espero que desarrollando Fragata la cosa vaya por ese camino. O sea, que empiece a aparecer tiempo para poder tener intercambios más interesantes de la materia. Eso es una de mis esperanzas. Bueno, a lo mejor es un sueño,
No, bueno, creo que en general ha sido parte importante de lo que yo quería que ustedes escucharan. Eh, Antes de que el profesor inicie la clase, creo que son elementos para la reflexión de ustedes. Es decir, la pregunta que yo les hacía al principio, o que les hago regularmente, es ¿por qué están sentados acá? Es decir, si están sentados porque necesitan pasar la materia, tener una nota, ahorita el profesor les va a decir cómo hacer eso y lo van a tener de manera segura. Si lo que quieren es aprovechar esto para el futuro, no hacerse matemáticos, es para poder tener conciencia de lo que se está haciendo y que eso que están haciendo les sea de utilidad para las miles de cosas que van a enfrentar seguramente en su futuro profesional. Yo creo que es ahí donde tiene más sentido una clase, lo que tiene más sentido poder escuchar lo que decía el profesor ahorita. Estar sentado adicionalmente a lo que uno viene haciendo como ejercicio y escuchar otras cosas que le puedan ser de utilidad a los estudiantes. Yo creo que eso tiene mucho más sentido. Era un poco, lo hablaba con el profesor en estos días sobre esas rememoranzas o esas ideas que uno tiene, por ejemplo, de Harvard o de Cambridge, que hay un profesor hablando con un conjunto de estudiantes, o inclusive esa rememoranza de lo que puede significar la época de Aristóteles, sentado con un conjunto, pensando más que operando, Sí. pensando en lo que uno hace más que operando las cositas del día a día. Yo les decía a muchos de ustedes, profesor, les decía a ellos que sí, que ustedes han recorrido y han hecho recorridos por el tema de intervalos. Y lo que va a presentar el profesor ahora seguramente va a decir, ah, bueno, pero es que eso ya lo vi. Pero no es porque sea muy importante eso que hicieron, es porque de alguna manera cómo conectan ustedes el proceso de lo que están haciendo con esto que se va construyendo. Y con lo cual quiero darle entonces la palabra al profesor para que presente lo que sería un poco esa presentación que usted tenía ayer y que seguramente va a estar interesante. Algunas de las láminas. Sí, había una, que del tema de los simuladores, que creo que es interesante, no sé si. Ok, entonces damos los simuladores. Bueno, para seguir ubicándonos en qué es lo que estamos haciendo y qué tiene que ver este proceso en lo que es a nivel mundial y a qué se parece. Entonces, yo había fabricado esta lámina, los simuladores de vuelo. Perdón, profesor, un comentario. Así como, bueno, claro, ya el profesor está más modernizado y ahora tiene una Mac, pero en aquel momento su clase y todas sus presentaciones eran así. O sea, yo desde que tengo memoria, y cuando ustedes vean aquí una parte histórica que el profesor va a presentar, así veo las clases y creo que es totalmente pertinente todavía a esta época. Ya, profesor, no me interrumpa. Pero no sé, ok. Bueno, los simuladores de vuelo, supongo que todos saben lo que es. Básicamente son unas máquinas, en realidad son como una pieza que está full que se parece a una cabina de avión y en vez de ventana lo que tiene son unas pantallas que le reflejan al piloto cuál es su situación. O sea, si está muy arriba, él ve el paisaje abajo, si está aterrizando, ve la pista, o sea, es ese tipo de cosas. Entonces, ya más o menos expliqué de qué se trata, o sea, si hay, no creo que haya duda. Ahora, ¿en qué se parece Fragata a un simulador de vuelo? Probablemente no lo hayan pensado, pero voy a decirlo rápidamente. Fragata sirve para practicar ejercicio, ¿sí o no? El simulador de vuelo sirve para practicar al piloto, hacer ejercicio de aterrizaje, lo que sea, bueno, parar el avión, tal. Fragata sirve para recolectar información de cómo ha sido utilizado. O sea, todo lo que hace ese estudiante piloto en el simulador queda grabado. De manera que un profesor u otro programa por encima
hace un estudio y puede ubicar, mira, te pelaste aquí, no te pelaste acá, o sea, si hubieras seguido por ahí te hubieras estrellado, bueno, todo. Acá Fragata también recolecta datos y creo que él ha sido bastante explícito mostrándole datos que vienen de la actividad de ustedes, pues. Eh, Fragata ahorra dinero. Bueno, ahorra dinero de varias maneras. Está por un lado menos papel, por otro lado es probable que va a ahorrar a nivel de profesores. Y bueno, por lo menos eso. Y el simulador de vuelos también ahorra dinero. ¿Por qué? Porque en vez de buscarse un avión, buscar la gasolina del avión, buscar la pista del avión, todo eso, que es bastante complicado, y después el riesgo de que el avión se estrelle, porque el tipo que está aprendiendo no hizo la buena maniobra, eso es un gasto considerable, y con el simulador de vuelo eso se ahorra buena parte de eso. Fragata es impersonal, exacto, Fragata no están viendo de la cara al que pisó acá, hizo esto y tal. Lo único que va a decir está bueno, está malo, está bueno, está malo. O sea, eso es la... Y el simulador de vuelo lo mismo. O sea, es una máquina que reacciona de acuerdo a lo que... Fragata evalúa al usuario y un simulador de vuelo también. Y entonces ahí caemos. Fragata evalúa al usuario. Y ahí como que viene la angustia que dice él que hay por ahí de qué va a pasar con nuestras notas. Yo creo que, a ver, ¿cómo? Yo voy a ver acá. Sí, esto lo puedo decir. Creo que todavía sigue siendo interesante. O sea, ¿cómo se fabrica un simulador de vuelo? Bueno, se digitaliza la experiencia de buenos cursos que se han dado para enseñar a los pilotos. O sea, hay toda una tradición de dar cursos y ahí pusieron programadores y montaron unos software para generar condiciones similares a los cursos. Eso es lo que llamo digitalizar. ¿Y cómo se fabrica Fragata? Bueno, se digitaliza la experiencia ya. Ahí se ve. Se digitaliza la experiencia de un buen curso que se ha dado para enseñar cálculo. En este caso, método de graficación. Cosa que agradezco que que me hayan seleccionado mi libro para eso, pero es una experiencia que se está digitalizando. O sea, no es gratuito el hecho de que se digitalice eso. Es toda una especie es toda una historia que de paso les puedo mostrar cuál experiencia se ve, ¿no? Sí. Ok, la experiencia es esta. O sea, va del 82 hasta el 2023 ahorita. Hasta el 2000 fue en la universidad. Y a partir del 2000 esa experiencia se fue extendiendo a bachillerato y también a primaria. Acá en Venezuela se trabajó en bachillerato en primero, segundo y tercer año en varias zonas, en Caracas, en Guarena, en Amazonas, en Trujillo, o sea, se hicieron trabajos. Y se probó más o menos cómo funcionaba y en general funcionaba muy bien. Y primaria, aquí se ha probado sexto grado, que lo probamos una vez juntos y también en otro sitio. Y últimamente lo estaba probando donde vivo en Europa. No es por aburrimiento, pero vivo en un pueblito y entonces tuve chance de medio
hacer material para niños de primer grado, y era algo que yo quería hacer, pues, ir cubriendo, o sea, universidad, y porque lo más difícil para mí, me parece, es primer grado, porque los niños muchas veces no saben leer, están aprendiendo a escribir, o sea, hay una serie de problemas, aparte de lo que puede ser aprender a sumar y restar, o sea. Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia que Fragata dispone para hacer la cuestión. Lo otro es que por la experiencia adquirida sabemos que el que haga más de la mitad de los ejercicios en general logra un alto nivel de comprensión. Aunque evidentemente la mayor parte de las veces entre los últimos ejercicios es donde están las cosas, donde van a tener que pensar un poquito, pues. Pero las ponen ahí al final porque ya para que al comienzo van agarrando confianza y después ya le llegan a las cosas un poquito más duras. Entonces es bueno llevarlo hasta el final. Pero otra cosa que quisiera tocar y que o sea, puede ser que haya alguna inquietud, es si esto que estamos haciendo acá es un experimento y ustedes son los conejillos de India. Pues puede ser que algunos crean eso. Yo no creo que sea un experimento. Y voy a explicar por qué no creo que es un experimento. O sea, es una iniciativa y puede ser que se fracase en esa iniciativa, pero eso no significa que sea un experimento. O sea, la intención de esto es iniciar un cambio en la educación de matemática a nivel nacional. Esa es la intención. Y eso no tiene nada de experimento. Eso es. Entonces, bueno. Solo podemos trabajar 4 capítulos. ¿Por qué? Bueno, porque todo cuesta hacer. Entonces, para hacer lo que están viendo, ahí hay como 10 programadores jóvenes que le están dando durísimo, y bueno, están los de Falcón, que además también le dan, para que salga eso. Pero bueno, se ha llegado hasta ahora a 4 capítulos, y a través de, hablando con los profesores de esta escuela y los de Carabobo, se ha llegado a un acuerdo de incorporar la posibilidad de que los estudiantes usen esos 4 capítulos y incorporarlo en lo que sería la evaluación del semestre. Entonces, método de graficación sigue en pie, es la base del curso, y ahí no hay nada experimental, eso lleva años, pero hasta el capítulo 4 aparece Fragata. O sea, que están en una situación donde tienen un poquito más de lo que tuvieron los del semestre pasado. Y probablemente, si todo va bien, los que vengan el próximo semestre tengan un poco más de lo que ustedes tienen. O sea que no estamos experimentando, estamos agregándole una facilidad a los estudios que están ustedes realizando. Esperamos, o sea, dentro de un año esperamos que sea así. O sea, que un estudiante cuente con método de graficación, o sea, la experiencia total, y además de eso el objeto digitalizado que es Fragata. Fragata es una ventaja. ¿Qué son las horas de vuelo para Fragata? Eso.
Y eso, y se lo van anotando y aparece la cosita y tal. Y falta, falta casi el muñequito que diga, bravo, lo lograste, tal. Bueno. ¿Ah? Sonido que se da. Ah, ¿el sonido qué? El sonido que hace cuando tú logras un ejercicio. Eso, toda esa canción y tal, eso. Bueno, todavía no estamos perfectos, pero eso seguramente va a llegar. Se ha hablado inclusive de poner un puntaje, poner un ranking de quién va, no sé cómo, o sea, cuál es el puesto de uno entre la gente, o sea, todo eso, pero todo eso exige cierta cantidad de computación y ahorita estamos... Y de matemáticas. Y de matemáticas, sí. Estamos en lo básico, o sea que, entonces, hacer correctamente el 70% del ejercicio de la página es las horas de vuelo mínimas para aprobar el curso. O sea, para aprobar la parte del curso de los 4 capítulos. Entonces, la evaluación del curso, hasta el capítulo 4, la nota la define Fragata. 70% completados exitosamente tienen 12 puntos. 100% tienen 16. Y evidentemente van a protestar porque la nota no son 16 puntos, la nota son 20. Pero eso está contemplado. O sea, tenemos esto, 70 son 12, 100 son 16, y ahora faltan los 4 puntos. ¿Y cómo se dan los 4 puntos? Hay un cálculo, un algoritmo, que depende del promedio de interacciones que tiene el estudiante con el artefacto hasta el primer éxito y el tiempo promedio hasta obtener su primer éxito en el artefacto. Esos tiempos están grabados en la máquina, se hace un promedio, hay una curva de Gauss, y de acuerdo a la curva de Gauss, la persona puede obtener 3 puntos más, 2 puntos más, 4 puntos más, o sea, depende de la persona. ¿Okay? Que eso depende del grupo. Ahora, lo que yo quisiera notar es que si hace 100% tienen 16 puntos seguros, y eso es un avance. O sea, antes era casi... Bueno, te empezaban a raspar desde el comienzo. O sea, en cambio acá hay como un colchón, una seguridad de 4 capítulos, pero aparte de las consecuencias, vamos a decir, prácticas o pragmáticas que tiene eso, es que el hacerlo el 100% les va a dar una cancha para todo lo que viene. O sea, esa es la gran ventaja. Entonces van como entrando en el tema, pero con varios meses de como ajuste. Sí, ahí comentábamos, profesor, que era importante, o sea, que parte de lo que significa el tema del aprender algo significa cumplir los objetivos. Si se cumplen los objetivos, era tu razón de cursar el semestre que viene otra materia, o sea, dentro de tu carrera. Y que adicional a eso, tener una buena nota, pues también fortalece tu ejercicio. O sea, aquí lo que creo que deberían ustedes estar conscientes es que la nota está asociada, por una parte, a que ustedes logren los objetivos, que es lo más importante, y en un segundo momento al esfuerzo que ustedes hacen. Ayer me consultaba una estudiante, decía, mira, yo hago los ejercicios, fíjate esto, ¿no? Que son cosas de la práctica de ustedes. Me decía, yo lo hago en el libro primero y después lo hago en la aplicación. Fíjense, yo estaba viendo ahorita las cuentas para que se den una idea y a esta fecha, hoy, se han hecho
ejercicios, repeticiones de ejercicios, 414.000 veces. Wow. Es decir, no hay que tenerle miedo al tema del error. Desde Es el decir, comienzo, lo ¿no? que decía usted ahorita sobre el tema del simulador. Es decir, cuando un piloto tiene un problema dentro del avión, se le presenta un problema al avión, es preferible que se estrelle en el simulador de vuelo y no que se estrelle con un avión de verdad. Totalmente. Entonces, equivocarse, parte de lo que le presenta a uno el sistema, es parte también nutritiva del proceso de ustedes. Es decir, no, yo entiendo el interés de uno, como parte de la inquietud, la motivación, de no equivocarse a la hora de hacer un ejercicio. Pero es que equivocarse tampoco te va a poner en una condición negativa con respecto a los estudios o con respecto a la nota. Siempre inclusive te va a dar una valoración positiva. Y eso lo presenta un poco esos 4 puntos. Cuando ustedes ven 414.000, no hay 414.000 ejercicios en el libro, ni mucho menos cercano. En consecuencia, hay repeticiones muchas de todos los estudiantes y eso te pone en una valoración. No necesariamente por equivocarte vas a estar errado. Además, equivocarse de manera, al principio uno se va equivocando más y uno con el tiempo uno va encontrando la capacidad, o desde el punto de vista del sistema, de la aplicación, equivocarse menos. Pero además también uno va entendiendo con mejor claridad la forma de escritura, la forma del lenguaje, la forma de representar eso, ¿no? Claro. Sí, creo que él se refería a 400 y pico mil interacciones desde el comienzo del semestre. Claro. No el día de hoy, es que como lo dijiste, al día de hoy. Claro, Okay. al día me refiero a... al... sí, hasta hoy. Ok, seguimos, ya va. Pero. Del capítulo 4 en adelante, la evaluación va a ser tradicional. Exámenes hechos por escrito y corregidos por el profesor, como siempre. Sobre la base de lo mismo que estaríamos aplicando. O sea, no es que sería diferente, sino que sería lo mismo que venimos haciendo desde el punto de vista didáctico en la fragata, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, Sí, se respetaría el método. Claro. O sea, es con el método de graficación. O sea, no es que, o sea, sigue siendo la misma metodología con contenidos nuevos del capítulo 5, 6, 7, 8 hasta el capítulo 10. Ok, estrategia recomendada para este semestre, para sobrevivir. Aprovechar fragata para adquirir experiencia. Con la experiencia adquirida con fragata, estudiar los capítulos restantes de método de aplicación. Escuchar lo que dice el profesor, porque van a seguir teniendo profesores. En caso de duda, conviene mirar el video. Hay 2 tipos de videos. Hay unos videos que están en YouTube. Bueno, son 140 videos que están allá, pero que son como un poco, que cubre casi todo el libro, pero un poco, o sea, que si el que se quiere poner a verlo y entenderlo y tal, súper bien. Ahora, hay otra serie de videos que tenemos que ver cómo se montan y cómo se les hace accesible, que yo he elaborado durante el último año para los 4 primeros capítulos, que es página a página. O sea, que uno ve el número del video, corresponde al número de la página. Y por ahí, son corticos, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos. O sea que ese todavía focaliza más. Y bueno, y después está consultar con los compañeros o con el profesor. Creo que hay grupos de Telegram y tal, o sea, hay un foro, no sé exactamente. Todas esas cosas son positivas. Fíjense que el mundo de la interacción ha aumentado. O sea, cuando yo empecé, bueno, la gente interactuaba a lo sumo dentro de un salón, pues. O sea, no se comunicaban demasiado con otros salones. Ahora se pueden comunicar prácticamente con todo el semestre unos con otros. O sea que no es. Ok, yo creo que hemos terminado. En esa época del comienzo, una cosa que
que yo estaba convencido de que debía funcionar era las comiquitas, pues, o sea, los muñequitos, y, o sea, porque la gente miraba la televisión y al final los cómics, eso son, son bastante densos, transmiten bastante ideología, y son un esfuerzo mental para cualquier niño. Lo digo porque yo tuve un hijo a una cierta edad y me dediqué a ver las cosas con él. Y quedé bastante impresionado de todo lo que acarrean esos muñequitos y esas aventuras y tal. Entonces, en todo caso, para ponernos en plan, aquí tenemos dos curvas, arriba aquí, abajo acá, y tenemos un muñequito que no sé si lo ven. Sí, se ve perfecto. Ok, el muñeco camina sobre el eje horizontal y mira para arriba y para abajo. Antes no veía nada, aquí sí vio. Ahí va a seguir, mira hacia arriba y ve algo, sigue y ahí no ve nada, hacia abajo tampoco ve nada, entonces hasta ese punto B es que él ve. Ahí también ve. Lo puse a caminar un poco rápido para que no se aburran. O sea, sí, porque podría ser más lento. Entonces, esas líneas verdes, bueno, unen A y B, y C y D. Bueno, esos son los famosos intervalos que se cruzaron hace 15 días o 3 semanas y que en bachillerato también se cruzaron. Y ahí aparecen dos intervalos. Y por acá dice que el dominio de la curva es A unión B, entendiendo por A este, B este, perdón, A, B, unión C, D. O sea, ese par de intervalos representan el dominio de la curva. No sé cuántos tienen experiencia en curvas, pero bueno, es un concepto básico que van a ver ahora en el capítulo 1. El capítulo 1 tiene básicamente 10 a 11 páginas de conceptos sobre curvas. Y después tiene 20 páginas de ejercicio, donde la cosa se pone un poquito más dura. Profesor, ¿por qué menciona curvas? O sea, ¿por qué el nombre de curvas y no algo que ellos están esperando que funcione? De acuerdo. Bueno, hay varias razones, pero una función es un objeto bastante abstracto y una función puede tener, por ejemplo, una fórmula para poderla calcular, que es un objeto algebraico. Pero también tiene una cosa muy básica que se llama el gráfico de la función. Y el gráfico de la función viene siendo una curva. Entonces uno puede estudiar, sin llegar a hablar de funciones, uno puede estudiar las curvas y sacar alguna información de una curva que después va a ser útil cuando estudiemos funciones. Pero ahí comenzamos por algo muy básico, que es lo que uno ve. O sea, en vez de decir, grafícame el seno de 3x más 2. Eso es una típica pregunta. Bueno, primero que todo hay que entender lo que es seno de 3x más 2, de dónde salió eso, cómo se calcula. Bueno, a final de cuentas va a ser una curva. Pero uno puede estudiar las propiedades de las curvas de manera general sin tener que hablar de la fórmula. Y lo que decía ayer ante la pregunta de él es que habitualmente, por ejemplo, si un médico ve curvas, o sea, cuando ve un encefalograma es una curva, cuando ve un electrocardiograma también es una curva. Cuando
un físico de esto del clima, cuando ve un sismógrafo hace también una curva. O sea, que hay una serie de fenómenos que son curvas y que esos profesionales evidentemente no saben la fórmula de esas curvas, porque son curvas demasiado complicadas, pero sí saben interpretar información útil para ellos. O sea, ellos ven a alguien ahí y dicen, ups, cuidado, tú tienes una arritmia aquí en el corazón y te lo reconocen. O sea que esa mirada, vamos a decir, previa a la función de una curva es útil y es utilizada. Y de hecho, el libro se llama Métodos de Graficación, porque entrena a las personas al manejo de los gráficos. Ok, ahora vamos a unión B, A, B, unión C, D. Ustedes que ya estudiaron algo de intervalo, saben que lo que está arriba se puede escribir acá. Es probable que hace un mes o 2 meses no lo supieran. A lo mejor lo sabían, pero lo dudo. O si lo quieren escribir en forma de conjunto, eso mismo, porque es un conjunto, la unión de dos intervalos es un conjunto. Se escribe así. Los X que están en R, o sea, los números reales, tal que X está entre A y B, incluyendo los extremos, o está entre C y D. Esta es la condición, que es la misma que está acá. Es decir, eso es un poco mostrando que lo del muñequito lo podemos rápidamente ir convirtiendo en lenguaje matemático y pueden hasta impresionar a alguien con eso. Algún incauto que esté por ahí. Bueno, así como uno ha sido productivo tener un muñeco y ponerlo a caminar, es como en los juegos, ¿no? Los avatares creo que le llaman, que uno los manda a hacer esto, aquello, tal. Bueno, podemos poner a caminar el muñeco, fíjense, ¿por dónde camina? Por el eje Y, o sea, va en vertical, en vez de ir horizontal, va en vertical. Él tiene derecho y además tiene el deber, porque se lo estoy diciendo yo, camina. Y mira para la derecha y mira para la izquierda. Y me dice hasta dónde ves curva. Bueno, y ahí va él, ha ido subiendo, ¿verdad? Y sigue viendo, está un poco flojo, es que es la subida, que está muy alta. Entonces, ok, sí, vamos a darle un empujoncito. Uf, ya llegó. Ok, como siempre le ponemos unas letras a los extremos para poder referirnos a ese objeto, que es el intervalo. Y que es el intervalo de ese verde que se está... Y esos elementos son los que constituyen la notación intervalo de lo que llamamos rango de la curva. Bueno, esto igual, seguimos con el muñeco, pero ahora ¿dónde va a caminar el muñeco? Si no hay ejes, camina donde puede caminar, que es la curva. ¿Se ve o no se ve? Y entonces, ¿qué le pasa que se quedó parado? Ah, ahí bajó. Y ahí subió. Y ahí bajó. Y ahí, bien. Bueno, ok. Total que uno se da cuenta que las curvas tienen partes que suben y partes que bajan. ¿Ok? Si uno quiere un lenguaje un poquito más fino, dice creciente y decreciente. ¿Ok? Ya eso suena más... Ya cuando suban de nivel dirán monótona, creciente, y después pueden llegar a decir inclusive estrictamente creciente. O sea, hay todas esas categorías. Son palabras, todas giran alrededor de eso que sube y baja. ¿Ok? Bueno, y ahí
Ok, son dos partes donde sube, dos partes donde baja o donde crece. Bueno, eso es rápido, o sea que no quiero. En una curva, a pesar de lo aparentemente inocua que es, hay cosas que se pueden mirar y que son, que tienen algún significado. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo eso, la curva vista desde el ángulo del rango, ¿okay? O sea, que es una propiedad de la curva, pero es solamente una propiedad. Entonces, nos olvidamos de esa propiedad y vamos a ver qué pasa. Apareció un punto rojo. Ese punto es el más arriba de la curva. Más arriba de él no hay. Tiene la altura igual al máximo absoluto de la curva. O sea, fíjense que esta recta llegó acá y se trancó. ¿Por qué? Porque la atajó la curva que venía subiendo. Por lo tanto, se queda ahí parada. Y a esa altura está el punto rojo. Entonces, el máximo absoluto de la curva es la altura de esta recta que está acá. Y ese punto tiene la grandísima propiedad de tener la altura más alta de esa curva. Y como ustedes han estudiado pares ordenados, evidentemente la ordenada es L, que está acá, y la A, que no la conozco, bajo una raya azul, le pongo una letra para poderle poner un nombre. En términos, o sea, como se dice es en A, que está en el eje Y, el eje X, se alcanza el máximo absoluto L de la curva. El máximo absoluto es L y A es donde se alcanza. Y esa es la frase que cuesta bastante manejar. A mí me ha costado y me he dado cuenta que a muchos estudiantes les cuesta. ¿Y el mínimo? ¿Qué se hace con el mínimo? Abajo, sí. Por lo tanto, la recta, ¿qué va a hacer? ¿Baja o sube? La recta horizontal. Sube, ¿no? Hasta que toca la curva. Ahí está. Es que lo está haciendo solo. Es un ayudante. Está muy bien. O sea, ok, entonces tengo ahí el punto y va a pasar lo mismo. Para ese punto yo voy a tener tranquilamente tengo la ordenada que es K y me falta la abscisa. ¿Ah? Entonces, a ver si sale la rayita esa azul, ahí está. Y le pongo la letra B porque al otro le puse la letra A. Entonces tengo B, K. Y se dice el punto rojo tiene la altura igual al mínimo absoluto de la curva. Ok. En B se alcanza el mínimo absoluto. Bien, pero lo de los máximos puede ir un poco más lejos. Por ejemplo, acá tenemos una especie de silueta de un paisaje, ¿ok? Y esa curva podría representar un poco la silueta de un paisaje lejano de los picos de montañas que están enfrente. Y evidentemente, no estoy diciendo nada extraordinario, hay picos más altos que otros, que llaman la atención. No solo que llaman la atención, hay gente que se dedica a subirse al pico más alto que hay. O sea, hay gente que se ha lanzado del Pico Bolívar, el Chimborazo, el Aconcagua, y yo conocí una gente una vez subiendo por allá arriba por el Humboldt, aquí en Mérida, a un par de físicos que eran de la Bolívar, bueno, eran unos expertos, y entrenándose para subir para el Everest. O sea, por fin, yo no sé si lo hicieron, si lo intentaron, pero eran, Aulestia se llamaba uno de ellos. Bueno, o sea que hay gente que se dedica a subir al pico más alto. O sea que llama la atención, pues eso de los picos más altos. Entonces ahí estamos. Pico más alto, máximo absoluto. ¿Ok? Pero
no todos son absolutos, pero sin embargo son picos. Entonces, por ser pico, en una se le dice máximo, pero no absoluto. ¿Ok? Se suele decir también relativo, aunque también el absoluto es relativo. Cualquiera es relativo, porque es el más alto, o por lo menos en su entorno. Entonces, una analogía con los campeones. Campeón del mundo, máximo absoluto. Campeón de un país, máximo no absoluto. ¿Ok? O sea, máximo relativo, máximo con respecto al país. Evidentemente, el campeón del mundo también es relativo, porque para ser del mundo fue primero de su país. Pues. ¿De acuerdo? Entonces también es relativo. Pero hay una diferencia, los absolutos y los no absolutos. A veces hay empate. ¿Ok? Por ejemplo, en una época hubo los 100 metros planos, ahora ya no, pero en una época eran los 10 segundos flat. Y habían como 3 personas a nivel mundial, entre ellos un venezolano, Esteves se llamaba, que habían logrado el 10 segundos. Ahora ya no, ahora el récord bajó. Pero en esa época, ¿qué se dice? Bueno, la velocidad la menor velocidad de los 100 metros planos, 10 segundos. ¿Alcanzado por quién? Por Esteves, por este y por el otro. O sea, esos son los que alcanzan. Esos son los que juegan el papel en el eje A, en el eje horizontal, el A, el B y tal. O sea, ¿quiénes alcanzan el récord? Bueno, mínimo lo mismo, mínimo tenemos esto, solo que es lo de abajo. O sea, es lo mismo que vimos ahorita con máximo. Acá, curva sin máximo. Ahí empezamos con un poquito de matemática, porque, bueno, esta curva que está acá tiene termina en flecha. Con eso yo quiero indicar que va a seguir para arriba, porque, y que va a pasarse de esta ventana y se va a ir, bueno, a infinito. Entonces, evidentemente, ahí no puede haber máximo, porque cuando yo vaya a bajar la recta, esa que venía bajando, ella no va a poder bajar, porque como la curva llega hasta infinito, ya se queda arriba, o sea que no baja, no hay máximo. Este es un ejemplo, pero hay que pensarlo para darse cuenta por qué no hay máximo. Y eso es parte de la formación que se espera que logren en el capítulo 1. Después tienen este. Acuérdense que el redondito lo usaron en intervalos abiertos, que significa que no incluye ese valor extremo. En las curvas usamos la misma notación. Si ponemos el redondito, indicamos que la curva no incluye el último punto entre comillas, pero no lo incluye. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí? Aquí sí puede bajar la recta, sí, va a tocar la curva, pero el punto que está en esa recta no está en la curva, porque lo hemos quitado. Entonces no podemos decir que el máximo es la altura de la recta. No la hay. ¿Entienden? Y bueno, podemos razonarlo. Por ejemplo, si eso fuera altura 1, vamos, yo diría, no, entonces el máximo es 0,99. Tampoco, porque por encima de 0,99 está 0,99. Y después viene alguien y dice, no, 0,9999. Entonces viene otro y le dice 0,99999 y le mete otro 9 y está encima. Entonces, nadie es capaz de decir cuál va a ser el máximo. Y por eso no hay máximo. Pero eso es todo un razonamiento que tiene que ver hasta con los griegos. O sea. Y después, esta es otra curva, fíjense, crece, pero muy, muy lentamente y nunca va a llegar a la recta horizontal que está ahí. Nunca va a llegar. Entonces, esa también, esa tampoco tiene máximo. Ok, pueden imaginarse la misma cosa con los mínimos. Ya va, todavía me queda un poquito, ¿puedo? Sí, sí. Ok, voy a avanzar un poquito más.
Acá, a ver, la pregunta que me hizo Gui sobre las curvas que estamos estudiando, que yo dije que deben de ser gráficos, que pueden ser gráficos de funciones. Bueno, tenemos dos tipos de curvas que, o sea, hemos trazado varias verticales y aparecen varios puntos, pero solamente un punto en la vertical. Y en esta, una vertical y aparecen 3 puntos. Bueno, estas son las tipo de curvas que nos interesan. ¿Ok? Para cada vertical, un punto a lo sumo. Y estas no, porque aparecen 3 puntos. Son estas las que vamos a estudiar en método de graficación. Y eso se debe a que la función se define que para todo x en el dominio de la f de x, existe un único x tal que f de x igual a y. Ese es el... Para todo punto que tú encuentras en el dominio siempre tiene una altura, una sola altura. Una sola, ahí lo principal es una sola, y por eso es el punto S, por eso evitamos. O sea, en la otra, la roja, habría valores para los cuales va a haber 3 alturas, y eso no es una función. A ver, bueno, acá lo mismo, esto es el comiencito del capítulo, y hay que comenzar a entender de que una curva en realidad no tiene altura. O sea, en cada vertical la curva va a tener la altura del punto que tiene que ver con... Bueno, entonces, estas son preguntas no muy... Bueno, por ejemplo, ¿existe algún punto con letra diferente E para el cual la altura de la curva es 0? Ahí está E, la altura es 0. Ahora, fíjense que acá la altura también es 0. Y acá también. Pero acá no he puesto ninguna letra, ni tampoco acá. Entonces, el único valor, punto con letra donde vale 0 es el E. Bueno, y así son. Estos son unas preguntitas así como para abreboca, ¿no? Así un poquito para medio calentar, exacto, entrenamiento, así entrándole al tema. O sea, bueno, y así va la cosa. Deja que a ver si logro darle un poquito lo demás, a ver. Sí, bueno, todo eso yo creo que no vale la pena que insistamos demasiado. A ver, dame un chance que quiero ver. Este es cortico. No. No, esto no me gusta. Altura. Bueno, esta podría ser. Sí, ok, podemos dar un poquito de esta y lo dejamos de ese tamaño, porque ya son... No, mejor las preguntas. Estamos tarde. Acabo de ver la hora. Sí. Sí, para darle un poco... Hay hambre, hablen por favor ustedes, o sea, pregunten. Bueno, una de las cosas que quiero decir es que esto forma parte del capítulo que ya ustedes están viendo y que ya deberían estar trabajando. De hecho, revisando, ya ustedes están parte de un equipo que está ya avanzando en esto. Yo le pediría a este grupo de estudiantes que está acá, tenemos no sé cuántos estudiantes en total de las sesiones de las 6 a las 12. Yo le he pedido a los profesores que tenemos una tarea. Hay una gran mayoría de estudiantes que ya llevan más del 50% del capítulo 0, es decir, que ya tiene al menos el 50% de los ejercicios resueltos. Pero hay otro grupo de estudiantes que hemos visto que se han acercado a profesores que tienen debilidades, que tienen algunas dificultades, dudas, inquietudes.
yo, ¿qué le pediría a ustedes? Aquellos estudiantes que estén en la condición de ayudar a esos otros jóvenes, sería ideal. Y aquel que no esté en la condición, pero sabe que hay un joven que tiene alguna debilidad estructural, por lo que sea, decirle que se acerque a los profesores. La intención es que los profesores, a su profesor o al que sea, que los profesores puedan aumentar su fortaleza y que él pueda llegar a los niveles de 70 o 100% de los ejercicios. Yo le decía al profesor que la mayoría de los estudiantes cuando llega al 70% llega al 100. Es decir, el estudiante que llega al 70 llega al 100, no deja de hacer un ejercicio. Eso lo vemos en los resultados. Sin embargo, parte de eso tiene que ver con tratar de transformar un poco lo que estamos construyendo en Matemáticas 1, tratar de dejar de que Matemáticas 1 sea un problema para los estudiantes y que pase a ser una herramienta para el futuro de los estudiantes en las otras materias. Entonces, ¿qué le pediría? Apoyar a los otros. En el caso de Matemáticas del capítulo 1, ya esto forma parte de las tareas que ustedes corresponden a hacer el capítulo 1 y lo tienen que hacer, forma parte de los ejercicios que ya ustedes están avanzando. Por lo tanto, le agradezco al profesor que haya cubierto esta clase. ¿Qué queda ahorita a los que les parezca válido, les parezca interesante? Bueno, si hay alguno que tenga alguna pregunta, yo ayer intenté y hoy traté de rescatar algunas preguntas, pero hubo estudiantes que hicieron preguntas que nosotros no teníamos previstas. Cualquier pregunta de curiosidad de lo que ha sido el desarrollo del profesor o cualquier cosa que ustedes consideren pertinente en la Matemáticas 1, que quieran preguntarle, este es el momento, tenemos unos 15 minutos si quieren, de lo contrario ya deberíamos cerrar la clase. Entonces, no sé si hay algún estudiante que tenga alguna inquietud, curiosidad, pregunta al azar. Hay un estudiante, hay dos, si quieres, tú. Bueno, ajá. Compañera. ¿Perdón? A mí, ¿qué me motivó a estudiar matemáticas? Esa es la pregunta. La vagancia. o sea, medicina era demasiado complicado, biología. En bachillerato no, yo no tenía que estudiar matemáticas, entonces, y me gustaba la matemática, o sea, era algo así, y bueno. O sea, fue un poco complicado, porque bueno, yo hice el bachillerato acá, lo terminé muy joven, y entonces tenía unos abuelos allá en Francia, mis padres me mandaron para allá, y como estaba tan joven, me metieron en bachillerato allá. Hice 2 años de bachillerato allá, o sea, los 2 años finales. Y después hubo todo un rollo familiar, y a mí me regresaron acá, y yo no tenía la menor idea de qué era lo que iba a hacer, o sea, entonces tenía ganas de meterme en agronomía, en diseño, en economía, bueno, aviador, pero aviador no podía ser porque, no por lo de los simuladores, sino porque tengo un ojo que me lo echaron a perder en un sitio donde estudié, pues. Entonces, para aviador hace falta tener los 2 ojos bien puestos, o sea, entonces no podía. Y entonces, en eso, bueno, había que inscribirse, llegué tarde, la central estaba abierta, estaban empezando y en esa época había una federación de centros de estudiantes. Y me dijeron que ahí había que ir, hablar y anotarse en una lista. Bueno, yo fui, hablé y me anoté en una lista. Y el dirigente en esa época era Juvencio Pulgar, se llamaba, me acuerdo de él. Bueno, la cosa es que nos metieron a todos acá. Y claro, ¿qué carrera? No era tan estricto así de que te hacían examen de admisión y tal, porque no había nada de eso en esa época. Entonces, yo dije, bueno, matemática es una carrera que sirve para todo. O sea, si tú estudias matemática, pues de repente vas a hacer economía, puedes hacer física, puedes hacer computación. Entonces, como yo no estaba indeciso y me gustaba la matemática, dije, bueno, me voy a meter en matemática. Y me metí en matemática.
El problema es que a medida que iba pasando el tiempo, me iba gustando cada vez más. Y después ya no pude salirme de matemáticas. O sea, se fue mi... Y no me arrepiento, o sea, estoy muy contento de haber llegado a matemáticas. Porque, claro, ahorita se está viendo cálculo, pero más adelante hay otras cosas de álgebra, topología, teoría de la medida, análisis funcional. O sea, que esos son mundos, o sea, donde uno ve, bueno, ideas a patadas, o sea, de gente que ha pensado las cosas. O sea, es bastante impresionante, pues. Y al que le guste estudiar, y bueno, eso lo va a disfrutar, pues. Y a mí me pasó eso, o sea, me pasó que empecé a eso, me gustaban las ideas que aparecían, eran totalmente inesperadas, no tenían nada que ver con el cálculo, era mucho más allá del cálculo, y bueno, uno iba como tragándose las cosas. Y bueno, eso fue, así fue como quedé yo en matemáticas. Hay una anécdota de eso que yo creo que le pasa a todos los que estudian matemáticas, que cada vez que uno llega a una licorería a comprar cerveza, a un supermercado a comprar lo que vamos a comprar, siempre te ponen a sumar y a restar y a sacar las cuentas. No lo hagan, por favor, con sus compañeros de matemáticas. No sabemos, yo por lo menos, el profesor tiene un poco más de criterio para el tema de las magnitudes y las cuentas, pero yo en lo particular no sé de ninguna cuenta, o sea, no manejo ninguna cuenta. Entonces no lo hagan, se lo recomiendo, no lo hagan con los compañeros de matemáticas, porque generalmente uno no saca cuenta, uno empieza a pensar en otras cosas, como pasa en física y en otras materias. Compañero. Buenos días. Eh, bueno, hay varios momentos que sí me han dado mucha alegría de ver algo así súper claro. Eh, no creo que sean cosas fuera de serie, pongamos, pero, pero la experiencia que yo tuve al verla de repente súper clara, eh, eh, sí provoca compartirla. O sea, de hecho, ahora tratando de pensar, cuando lleguen a los caminos que capítulo 2 y después capítulo 4 un poco y capítulo 8 sobre todo, transformada, yo cuando vi la cosa funcionando me emocioné, o sea, porque era sencillo y era como inesperado, o sea, y yo me acuerdo clarito el día que fue eso, dónde fue, o sea, que me puse así con un lápiz, chacha, a hacer las cosas y la cosa funcionaba rápido y dije, aquí puede haber un método para que los estudiantes puedan hacer curvas de manera rápida sin hacer ningún cálculo, porque era solamente moverse así. Eso yo me acuerdo, me causó bastante emoción. Eso. Sí. Ayer hablaba, el profesor tiene unas charlas los jueves, va a tener unas charlas los jueves con los profesores y con un grupo ya de avanzada, y estaba comentando que mucho de esto estaba inspirado en procesos matemáticos de nivel de profundidad, Sí, o sea, categoría. cuando él estaba reaccionando eran teorías muy complejas, Sí, y que eso que está ahí, lo interesante es que podía pegarlo con cosas como muy de lo que pudiera ser de utilidad a un estudiante. sí. De hecho, el profesor a lo mejor no lo vivió eh, porque él fue el que desarrolló el método, pero todos los estudiantes, yo me considero parte de esos estudiantes, y muchos de los que hoy hacen vida, que yo también me parece muy interesante eso, que hoy, porque yo no soy el único que ha estado detrás de este proyecto, o sea, yo no me considero que sea él que ha estado en el proyecto. Hay una gran cantidad de profesionales del área matemática que están siempre conectados con el proyecto, que siempre han hecho del proyecto alguna herramienta en su vida. Yo lo que hice fue tratar de implementar algo porque teníamos posibilidad y capacidades para hacerlo, pero yo, cuando uno empieza a ver la graficación con esto que está acá,
es difícil, o sea, o mejor dicho, le resulta a uno más fácil graficar desde este formato que graficar en los términos que, que se, que se plantean históricamente. Cuando ustedes vean después, por ejemplo, cálculo de derivada, segunda derivada para determinar el mínimo o máximo, o cuando está uno más adelante, uno grafica, o por lo menos a mí me pasaba, yo no graficaba bajo los esquemas tradicionales, yo graficaba bajo estos parámetros. Y yo podía visualizar, de hecho lo discutíamos con unos profesores, con Luis de la Universidad de Carabobo. Graficar para uno es una herramienta, o sea, yo no tengo que saber cómo es la curva precisamente, yo lo que hago es imaginarme magnitudes y formas de esa curva para no tener el detalle de la curva. Y eso creo que a uno lo hace, le genera una herramienta que difícilmente otro compañero u otro de otra área o de otra escuela de matemáticas en las universidades no lo pueden ver, no lo ven de esa manera. Entonces, yo creo que es una de las cosas que a mí también, a uno, le genera mucho impacto cuando uno se reconoce contra otro compañero de matemáticas y le dice, mira, vamos a graficar esto. Entonces empieza, bueno, la derivada, ¿dónde está la otra derivada? Dime el mínimo, vamos a sacar el mínimo y vamos a ver. No, aquí uno empieza a graficar, ¿sabes? Como el muñequito, uno va empezando a hacer como un camino y va diciendo, ajá, esto que está acá es así, por ejemplo, con funciones compuestas, que es una parte importante del desarrollo del método, ¿sabes? Entender la composición de funciones desde este esquema y después verla en el trayecto, porque lo van a ver todos, si no es que solamente los matemáticos, todos lo van a ver, es mucho más sencillo. Entonces, creo que yo no quería como complementar, lo que pasa es que hay cosas que uno ve del método que a lo mejor el profesor, desde su posición creadora, a veces no ha tenido ese feedback, ¿no? No sé si hay otro estudiante que quisiera hacer alguna otra pregunta o duda o inquietud. Bueno, otra vez. Que si has escrito otros libros. Sí, tengo, bueno, hay un libro de cálculo básico que lo hice para continuar método de graficación, que prácticamente se usa muy poco, o sea, pero que toma un poco, o sea, está escrito un poco para los estudiantes que han visto método de graficación. O sea, que toma un poco algunas formas, los diagramas y tal, allá, pero adaptándolo al contenido del segundo semestre. Y alguien me dijo que también, Reyes me dijo que era un libro que estaba casi introduciendo al análisis. O sea, que estaba entre cálculo y análisis, que habían aspectos de él. Pero bueno, escribí ese libro y después a nivel de bachillerato he escrito varios libros y a nivel de primaria también. O sea, la mayoría de los libros que he escrito han sido usando más o menos el tipo de diseño de método de graficación, o sea, con formas, con diagramas y tal, porque funciona muy bien con los estudiantes de niveles del comienzo, pues, lo captan rápido. Sí. Bueno. ¿Algún otro? ¿Pregunta? Bueno, nada, concluimos hasta acá. Sí, compañero. ¿Escribir cuál? ¿El primer libro o todos los libros? Bueno, o sea, el primero fue lo que dije. Me encontré con una realidad fuerte enfrente de mí, que no puede ser, hay que hacer algo. Pero después, viendo que la cosa había funcionado tan bien, dije, bueno, esto debe servir también para los chamos, o sea, para gente de sexto grado. Y entonces ahí empecé a hacer un libro para sexto grado, para preparar a los chamos para la entrada a bachillerato. Y de ahí, bueno, me dieron ganas de hacer un libro de números enteros, otro de números fraccionarios, porque fracciones es una catástrofe para mí. O sea, por ejemplo, cuando se ven radicales en tercer año de bachillerato, hay mucho fracaso. La gente, yo me puse a ver, el problema básico es que la gente no sabe fracciones.
y entonces eso que le dicen x a la 3/4 por x a la 1/4, bueno, no saben sumas fracciones, bueno, ahí se caen. De hecho lo probamos con gente, con José David. La gente llegó a dominar bien las fracciones y cuando llegaron los radicales, en una semana los tipos manejaban el tema para arriba y para abajo. O sea que el fondo era esa cosa. Entonces, bueno, así me fui extendiendo a los diferentes contenidos y cada vez fue una experiencia más o menos interesante. El tomar un contenido nuevo y ver cómo reescribirlo de cierta manera. Eso fue, básicamente. Bueno. ¿Alguno más? No. Bueno, quedamos hasta acá. Nos vemos la semana que viene. Por favor, si tienen dudas, traten de cubrir los ejercicios que ya tenemos a los profesores y si no con ustedes, con los compañeros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.